Estamos de vuelta y continuamos con nuestra primera invitada, la abogada Doris Gallardo. Ella es vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El tema que se está desenvolviendo precisamente tiene que ver con aquello, con la participación ciudadana. Y dejábamos dos preguntas para responderlas en cuanto volvamos y así lo vamos a proceder. ¿Se necesita capacidad de liderazgo para que una organización que desea participar con todos sus derechos, pero también con sus obligaciones, se haga presente? ¿Hay necesidad de ese requisito o no? Bueno, yo creo que las organizaciones sociales en sus estatutos tienen la forma de elección de sus directivos. Ahí obviamente ellos revisan las capacidades del liderazgo. Sí es importante tener líderes voceros que puedan transmitir los intereses que tienen las diferentes organizaciones. De hecho, nosotros tenemos varias organizaciones campesinas que se han acercado a nosotros justamente a indicar que necesitan un fortalecimiento. Primero en el tema de conocer la ley de participación, pero así como en que nosotros generemos espacios de diálogo, una especie como de mediación con el Estado y los ciudadanos, para que ellos puedan transmitir sus necesidades. Es importante que las organizaciones sociales de base y las intermedias y las confederaciones se reúnan, generen sus agendas, sus temas comunes a ser tratados para que sean establecidos en una metodología de deliberación pública con las autoridades y con ellos. Un importante elemento el que acaba de mencionar la abogada Gallardo, un líder, un dirigente vocero, porque sí quisiéramos que todas las voces se expresen, pero claro, habrá momentos y espacios en donde una sola voz podrá ser la que se puede escuchar hasta para entenderla mejor. Y también decíamos, abogada, la protesta popular, aquella que se da en las calles, esas manifestaciones de la gente en las avenidas, en las distintas ciudades, ¿es una forma de participación ciudadana válida? Es una forma de participación, la protesta, yo creo que es la protesta pacífica. Lo que nosotros no tenemos que caer es en actos violentos. Nosotros tenemos el derecho a la libertad de expresión, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad y utilizar medios pacíficos. El día lunes fue el Día Internacional de la Paz. Aquí mismo en Ecuador se lograron ciertos acuerdos sobre la situación de Venezuela y Colombia. El diálogo siempre será la mejor alternativa. Hay veces que la ciudadanía a veces manda un oficio y no le han dado respuesta. Entonces el siguiente acto es poner un cartel y reclamar nuestros derechos. También hay que trabajar en los mecanismos de información, en los canales que tienen que dar las instituciones para hablar con los ciudadanos. Yo personalmente considero que nosotros para tomar las mejores decisiones tenemos que conocer las realidades. Es indispensable que el Consejo de Participación trabaje con los ciudadanos y el trabajo tiene que ser en el territorio. Solo tú, una vez que vas al territorio y escuchas a las personas, puedes saber qué está fallando y qué no, y mejorar o cambiar una decisión. ¿Estos se han encontrado de pronto en el Consejo de Participación Ciudadana? Sí, a propósito de la silla vacía que tú nos indicabas hace un momento, sí, hay quejas en el territorio de los ciudadanos que dicen yo pedí la silla vacía, pero hubo otro grupo que pidió también la silla vacía, entonces los votos, ya no iba a haber voto en ese momento, pero hablaban de un tema que se consensuó antes para justamente obstaculizar al ONU. Tenemos que llegar a mecanismos de coordinación, a mecanismos democráticos que validen la posición en la silla vacía y que sea utilizada. ¿De pronto reforma legal? Podría ser un poco, tú me hablabas si nosotros tenemos que regular. En realidad la silla vacía dice que estará regularizada por los GATS. Yo creo que debería ser el Consejo de Participación quien regularice eso. Entonces vendrían de pronto, ¿no?, una reforma legal. La institucionalidad pública y de pronto también la privada está a la altura del nivel que debe adquirir la participación ciudadana en el Ecuador. Justamente ese es un tema que debemos hacer una concienciación. Las autoridades públicas, los funcionarios, los servidores, estamos aquí para servir a la ciudadanía. En ese sentido, nosotros estamos en la responsabilidad de conocer las leyes de nuestro país. Sí hemos encontrado casos que veedurías han pedido información
y no les han entregado la información, cuando es un deber de las instituciones públicas entregar la información, recibir al veedor. De hecho, cuando hay una veeduría, el Consejo de Participación Ciudadana notifica a la autoridad y se les explica que hay un reglamento y que habrá un cronograma de trabajo, que generalmente hay varios pedidos de información. Cuando no responde la autoridad al pedido de información, los ciudadanos vuelven al Consejo de Participación Ciudadana y nos piden apoyo. Entonces ahí el Consejo también da un apoyo extra, pero eso no es lo normal. Claro. Lo normal es que las instituciones públicas respondan a los ciudadanos en los tiempos que la ley lo determina. En el sector público, ¿qué instituciones indispensablemente deben contar con participación ciudadana, Doris? Bueno, todas las instituciones, de acuerdo a nuestro Estado, como está diseñado. Nosotros tenemos un sistema participativo en diferentes niveles, por eso indicaba, tenemos un tema, los consejos sectoriales que están en el Ejecutivo, pero hay diferentes formas para instalar en las diferentes funciones del Estado. Tenemos observatorios, tenemos veedurías, que pueden funcionar tanto en las diferentes funciones del Estado, como en la judicial, la electoral, inclusive la legislativa. Y en la localidad también. El Consejo de Participación Ciudadana, considero que en esta nueva etapa todavía está de estreno, todavía se están asentando, pero habrán ya elaborado un programa de corto, mediano y largo aliento. ¿Podríamos conocer las principales actividades, especialmente las de corto espacio? Bueno, nosotros vamos a hacer un lanzamiento del plan estratégico nuestro. Eso estamos justamente realizando talleres para generarlo. El plan estratégico de una institución justamente tiene los objetivos estratégicos, las estrategias, las políticas. A corto plazo tenemos varios temas en agenda. La semana pasada el Pleno del Consejo de Participación declaró como emblemáticos 2 proyectos de inversión, el uno de indicadores de transparencia y el otro del Centro de Investigación. Hay varias acciones. También en el tema de lucha contra la corrupción, nosotros estamos haciendo un fortalecimiento institucional para tener capacidad de una respuesta inmediata. El control social también es el nombre de la institución, pero muy poco se habla del control social, a lo mejor porque no ha habido resultados o a lo mejor no se los ha difundido oportunamente. Yo creo que dependemos mucho de qué mecanismo se utilizó. Ya. Por ejemplo, dentro del control social están las veedurías. Hay veedurías que han tenido resultados muy valiosos, que te generan una necesidad. Volviendo al ejemplo anterior de la veeduría de las personas sordas, se ve la necesidad de generar un modelo bilingüe e intercultural para las personas sordas. Ya hay varios parámetros, pero hay que mejorarlo. Entonces, ¿qué hacen las instituciones públicas? Generar una hoja de ruta para conseguir resultados, también con acciones inmediatas y otras a largo plazo. Hablábamos de generar un modelo que llevará un tiempo, pero también de acciones que ya se pueden ir tomando en cuanto a la inclusión. Por más importante y fuerte que se sienta una institución, las alianzas son trascendentales, son importantes. El Consejo de Participación Ciudadana anterior y el de ahora, ¿tiene trazado alguna alianza estratégica? ¿Con qué instituciones, con qué finalidad? ¿Lo podemos conocer? Sí, es importante que conozcan. Nosotros hace una semana firmamos 4 convenios, uno con el CONGOPE, otro con el AME, otro con las juntas parroquiales y uno con el CODEMPE. Yeah. Justamente la Constitución nos ampara de hacer un trabajo coordinado. Así también tenemos deficiencia en los recursos que utilizamos. Con el CONGOPE haremos una agenda de trabajo con todos los GATS en general para validar justamente cómo se están llevando los presupuestos participativos, la rendición de cuentas, que es un tema que interesa tanto a las autoridades como a los ciudadanos. Con el CODEMPE justamente el trabajo con las organizaciones sociales, cómo nosotros trabajar con ellos y ellos también que cumplan su rol y nos articulamos. Entonces, con municipios, con consejos provinciales, con juntas parroquiales y con las organizaciones de la Amazonía, ¿no? Las alianzas estratégicas. Con el CODEMPE. Con el CODEMPE. Aparte de aquello, sí, hemos realizado varias
conversaciones. De hecho, ya en el futuro se verán nuevos convenios, tanto como la función electoral. Ahí tenemos el Instituto de la Democracia y tenemos algunos mecanismos de participación compartidos. La revocatoria de mandato es un mecanismo de participación ciudadana. La consulta popular es también un mecanismo de participación ciudadana, la silla vacía. Entonces hay varias acciones que nos podemos coordinar para justamente viabilizar la efectividad del mecanismo. La rendición de cuentas. Recuerdo que el anterior Consejo de Participación Ciudadana tuvo que regular, tuvo que un poquito poner en orden, porque rendición de cuentas no era entregar un folleto, entregar un libro que a lo mejor ni se lo leía, sino que sea mucho más digerible por parte de toda la gente. ¿Ustedes seguirán esa misma ruta o alguna innovación podría desde ya estudiarse y aplicarse? La rendición de cuentas es un tema sumamente importante en términos ciudadanos individuales y colectivos. Tenemos diferentes leyes que obligan a hacer diferentes rendiciones de cuentas. Yo hablo de una rendición de cuentas con fines didácticos e institucional, que es la que la institución generalmente da. Pero tenemos otra rendición de cuentas que tiene que ser en términos ciudadanos. Probablemente, por ejemplo, en la Junta Parroquial de Conocoto, los ciudadanos se interesen más por las actividades que hizo la Junta, pero respecto a una obra determinada. Probablemente en la Alcaldía de Quito no queremos la rendición de cuentas sobre el metro, sino en Conocoto que nos informe sobre el alcantarillado de Conocoto. Entonces tenemos que ver cuáles son los temas que el ciudadano quiere que se le informen, sobre qué temas queremos que se rindan cuentas. Ahí tienes diferentes insumos. Si son autoridades electas, tienes los planes de campaña, tienes el plan de desarrollo, tenemos el presupuesto participativo. Nosotros estamos pensando en una innovación en la cual los ciudadanos puedan efectivizar el derecho de participación ciudadana que está previsto en el artículo 88 de la ley, que explica que los ciudadanos ponen la temática. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo una discusión al interno y también abriremos a un foro para poder con los ciudadanos lograr el mejor mecanismo para que sean informados de temas que a ellos les interesa, que les rindan cuentas. Esto es muy importante y se le va a hacer seguimiento, entiendo yo, respecto de esta iniciativa. Una materia que quedó de pronto pendiente del anterior Consejo de Participación Ciudadana, el que tiene que ver con los defensores de audiencias. Se elaboró, si mal no recuerdo, un reglamento, pero todavía quedaron algunos pasos por cumplirse. ¿Se ha abordado el tema en el Consejo? Sí, hay dos temas ahí. La Cordicom nos tiene que mandar una resolución indicando los medios que necesitan de un defensor de audiencia. Estos no se aplican a todos los medios de comunicación, son los medios nacionales. De alcance nacional. Los de alcance nacional, dependemos de esa resolución, y también nos han indicado que iban a hacer una consulta en la Procuraduría si se consideraban o no servidores públicos a los defensores con la finalidad de coordinar bien los reglamentos. ¿Pero que se va a dar algún plazo perentorio para solucionar de una vez por todas este capítulo? Esa es una decisión del Pleno del Consejo de Participación. ¿Y alguna propuesta de su parte en particular? Nosotros hemos ya dialogado con el Cordicom, justamente lo que ya se les pidió fue esta resolución. ¿Algún otro caso que esté en carpeta pendiente? Leía algunas informaciones del Consejo en las últimas horas y algo había que ver con el reconocimiento de los héroes y heroínas. ¿Cómo está el caso? Sí, de hecho ayer nosotros recibimos en Comisión General a varios excombatientes. De hecho, hay algunas personas que dicen que fueron y que no están en el listado. Excluidas. Nosotros como Consejo de Participación Ciudadana mandamos a publicar el listado, pero el listado proviene del Ministerio de Defensa. Es del Ministerio de Defensa el que certifica quiénes efectivamente son los excombatientes. El Ministerio de Defensa ya nos ha enviado un listado previo, sin embargo ya los otros pedidos de personas que no están incluidos tienen que provenir del Ministerio de Defensa. Y otro tema, y con esto finalizamos esta primera parte del programa del día de hoy, tiene que ver con la renovación parcial de la Corte Constitucional. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, ese es un proceso autónomo. Nosotros como Consejo de Participación Ciudadana no estamos inmersos. La Constitución ahí tiene un mecanismo de comisión por delegación de 3 funciones del Estado.
nosotros no participamos en ese proceso de selección. En los que sí estamos es en el del Tribunal Contencioso Electoral, Fiscal, Contralor y otros. Muy bien. Muchísimas gracias a la abogada Doris Gallardo, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ella nos ha compartido todos aquellos mecanismos, esas herramientas que como ecuatorianas y ecuatorianos podemos utilizar para sentirnos útiles y para participar a lo mejor de las decisiones trascendentales que se toma a nivel del gobierno central y también de los gobiernos locales. Si alguna reforma legislativa se tiene que hacer, entonces entiendo que la Asamblea va a estar con sus puertas abiertas, como siempre, para recibir esas iniciativas también. Doris, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Señoras y señores, nos despedimos de ustedes, pero tan solo por unos segundos. Les dejamos en compañía de importantes mensajes y luego volveremos con la segunda parte. Les habíamos anunciado. Vamos a conversar con el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.